la nube. Compartir la pizarra, ¿ya? Vamos a ver el siguiente tema, que yo les mandé la guía para que la fotocopiaran y también, ¿no es cierto?, está en la plataforma. Oye, quiero preguntarles algo. ¿Quién de los que llegó de tercero A optó por la opción de presencial, de volver al colegio? ¿De los que están aquí, chiquillos? ¿No? Ya. Inhibición enzimática, entonces. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a definir lo que es un inhibidor. Inhibidor enzimático. ¿Qué sería para ustedes un inhibidor? De cualquier cosa. Inhibidor. ¿Mm? Niños. A ver, las niñas que participan poco. Catalina Salcedo, ¿qué sería para ti un inhibidor? Algo que disminuye la actividad. Ya, muy bien, disminuye la actividad, ¿no es cierto? O bien, bueno, si no la disminuye a la totalidad, la va a enlentecer, ¿ya? Eso es un inhibidor, que debiera tener cierta actividad, ¿no es cierto? Velocidad de reacción, la va a hacer muy lenta, ¿ya? Es contrario a lo que vimos de las enzimas que aceleraban la cosa. Estos inhiben, ¿ya? Siendo enzimas igual, pero van a inhibir. Ya, entonces, vamos a definirlo como pequeñas moléculas químicas o iones a veces son, que interfieren con las reacciones. Se le llama, cuando las enlentecen, se le llama ralentizándolas. ¿Ya? O deteniéndolas. Deteniéndolas. ¿Estamos bien? Ahora, ¿por qué se estudian? ¿Por qué son tan importantes? Importancia vamos a poner aquí para el estudio. Primero, ¿no es cierto?, para estudiar mecanismos de acción enzimática. Especificidad de sustrato. Acuérdense que las enzimas son específicas, ¿ya? Actúan sobre un sustrato determinado. También sirven para estudiar la naturaleza del centro activo. Del centro activo. ¿Ya? También para identificar residuos fundamentales para la catálisis.
Fundamentales para la catálisis. ¿Ya? Ahora, la utilidad que tiene esto determinación de rutas metabólicas. Una ruta metabólica, ¿no es cierto?, es todo el protocolo que sigue una reacción química, ¿ya? Determinación de rutas metabólicas. En medicina son de gran utilidad, chiquillos. Medicina, el caso de los remedios, los antibióticos, por ejemplo, ¿ya? Medicina, farmacéutica, ¿ya? Para hacer los remedios, ¿no es cierto? Y aquí les voy a poner ejemplo los antibióticos para que se acuerden de cómo tienen que estudiar toda la ruta metabólica, ¿no es cierto?, de un antibiótico para ver que sí va a matar, ¿no es cierto?, a la bacteria en el caso de los agentes patógenos. ¿Ya? ¿Estamos bien, niños? Sí, profe. Ya. Vamos ¿Esto a... ¿Sí? tiene que ver algo con el ciclo de Krebs? A ver, directamente e indirectamente, o sea, podemos verlo, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando una persona, por decirte, ingiere cianuro, ¿ya? Tiene que ver, porque al estudiar la ruta metabólica del cianuro, que nosotros lo vamos a ver más ratito o la otra clase, los venenos, ¿ya? Tiene que ver, porque, o sea, una persona, ¿no es cierto?, se envenena con cianuro, no alcanza a contar lo que le pasa porque eso tiene que ver con el ciclo respiratorio y eso es el ciclo de Krebs, ¿ya? Así que sí tiene que ver, pero en presencia de un veneno, ¿ya? Bueno, profe. Eso sería un inhibidor enzimático. Tienes toda la razón. Muy bien. Cianuro, arsénico, todos son, ahí estaría, ¿no es cierto?, dentro de las moléculas químicas, ¿ya?, que tienen que ver con que detienen las reacciones, digamos, normales. Por eso son tan estudiados. Mecanismos de acción enzimática, especificidad del sustrato, la naturaleza del centro activo y cómo se identifican los residuos para la catálisis. Fíjate que esto es fascinante, el motivo de estudio de los inhibidores, porque uno comprende cómo, por ejemplo, el efecto que hacen, ¿no es cierto? Cómo los científicos han estudiado el efecto, por ejemplo, de las drogas que usan para el SIDA, por ejemplo. ¿Ya? Si uno le sigue el estudio, está viendo, ¿no es cierto? O sea, ve la utilidad que tienen los inhibidores. No todavía como para, como te dijera, mejorar a la persona, pero por lo menos llevar una vida un poco mejor. Ya lo vas a entender en toxina, el efecto de algunas toxinas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, toxinas que producen algunos árboles, que si se los consumiera así desde el árbol mismo, ¿no es cierto?, el ser humano, son venenos.
pero son utilizadas esas sustancias químicas en los que hacen los fármacos, los farmacéuticos, ¿no es cierto?, los están estudiando para el cáncer, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo más adelante sobre eso. De un árbol bien raro que se da en la China. Después lo vamos a ver. Entonces, ¿estamos listos con esta información, niños? Sí, profe. Ya, voy a borrar entonces para que ustedes, les voy a mostrar a ver, cómo se imaginan las enzimas con su respectivo, ¿no es cierto?, sustrato. Yo para tener, a ver, cuando, por ejemplo, yo tengo una enzima, suponte que la enzima sea así. Esta va a ser la enzima. Voy a ponerle E. ¿Ya? Más sustrato, el sustrato va a tener que ser, ¿no es cierto?, ese va a ser el sustrato, que encaje justo a la enzima, ¿sí o no? Luego de esta combinación, yo voy a tener, ¿no es cierto?, un complejo enzima-sustrato, que no lo voy a dibujar, sino que con letras nomás. Y luego de esto voy a tener una enzima, la misma enzima, más el producto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, si yo tengo la enzima más el sustrato, formo un complejo enzima-sustrato, luego la enzima, ¿no es cierto?, se desmarca de la relación ahí y se va a producir un producto. ¿Ya? Ejemplo, un ejemplo concreto. Ya que hablamos, ¿no es cierto?, nosotros de la lactasa, ¿sobre qué sustrato actuará la lactasa? ¿Cuál será el sustrato? Ya les di el nombre de la enzima. El sustrato me falta. ¿Cuál sería, niños? Lactosa. La lactosa, muy bien. ¿Cierto? La lactosa, que sería el sustrato, actúa sobre la lactosa y va a formar LL, el complejo enzima-sustrato, ¿cierto? Luego, fíjense, la enzima queda libre, la lactasa, más, ¿qué producto se forma cuando ese azúcar de la leche se degrada por la enzima? ¿Qué se va a formar? Dos productos, glucosa y Galactosa. galactosa, muy bien. Galactosa. ¿Ya? Pero la lactasa, ¿le pasó algo, niño, en la reacción? No. No. Que hizo su función, actuó, ¿no es cierto?, degradó a la lactosa en este caso, que este era un disacárido, me equivoqué, ¿ya? Disacárido, y lo transformó en monosacáridos, que son azúcares más simples. Monosacáridos. ¿Se fija? De un di lo transformó a un mono. Eso es degradar. Lo achicó. Para eso sirven. Ya, y hay algunos inhibidores, niños, que compiten con el sustrato para meterse aquí. Esta zona la voy a poner con rojo para que la vean ustedes. Esta zona que estoy indicando aquí, ese sacadito, se le llama sitio activo. ¿Ya? De la enzima. Entonces, el sustrato tiene que tener la forma que calce justo con ese sitio activo.
¿ya? Y los inhibidores son cosas, ya llámese, ¿no es cierto?, moléculas, átomos, qué sé yo, lo que definimos delantito, y que van a competir por meterse en ese sitio activo. Eso es un inhibidor, ¿ya? Que le va a ganar o va a competir, ¿ya? Para meterse en el sitio activo y no dejar que se realice toda la actividad enzimática, ¿ya? Enlentecerla o derechamente, ¿no es cierto?, que no ocurra. Ese es un inhibidor. ¿Se entiende ahora la idea? ¿Ya? Los inhibidores van a ir compitiendo ahí con el sustrato. ¿Ya? Hagan ese dibujito porque es muy decidor para entender lo que viene. Ya, entonces vamos a ver los inhibidores enzimáticos ahora. Los tipos que hay. Inhibidores enzimáticos. La Coté, ¿qué le pasó? Hay unos que son reversibles. ¿Ya? Coté, ¿qué te pasó? Se me había ido el internet, profe. Oh, me imaginé, pero te volvió. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser reversible? Cuando la unión no covalente, ¿saben lo que es una unión no covalente, niños? O covalente, si saben lo que es covalente, saben lo que es no covalente. Química. Dice, los reversibles son unión no covalente de un inhibidor a la enzima. Unión no covalente significa, a ver, les voy a y ustedes van a sacar lo otro. Les voy a decir lo que es covalente. Covalente es cuando ambos, tanto la enzima, ¿no es cierto?, como el inhibidor, aportan a la unión. ¿Ya? Y no covalente significa cualquier otro tipo de unión. ¿Ya? Unión iónica, unión, ¿no es cierto?, qué sé yo, metálica, pero aquí lo no covalente se entiende por iónica. Si no es covalente, es iónica. ¿Ya? De un inhibidor a la enzima. No comparten. ¿Ya? Pero dentro de estas, nosotros tenemos una que son competitivas. Puede ser entonces. Profe, entonces unión covalente No era covalente. que, o sea, no, la unión covalente era la que, Covalente en que ambas aportan a la unión. ¿Ya? Químicamente hablando, electrones, aportan ahí a la unión. Eso es covalente. Pueden ser competitivas pueden ser no competitivas o acompetitivas. ¿Ya? Vamos a describir primero las competitivas. Inhibidor competitivo. Vamos a sacarla aquí. Competitivas.
Cuando la sustancia es similar en estructura al sustrato. Ya en estructura biológica. ¿Con quién compite por el sitio activo de la enzima? ¿Ya? Sustancia es similar en estructura al sustrato. Y con quien compite por el sitio activo de la enzima. O sea, como es similar al sustrato, obvio que va a caber justito en esa ranura que tiene la enzima para aceptarla, como una pieza rompecabezas. ¿Ya? Ahí, como dice competitiva, chicos, ¿quiénes competirán? ¿Quiénes van a competir con ahí? el sustrato. Eso, muy bien, por meterse a la enzima, ¿cierto? Muy bien, Benjamín. Entonces, aquí vamos a colocar tanto el inhibidor como el sustrato compiten por el mismo sitio. ¿Ya? El sitio, acuérdense que lo va a tener la enzima. Por el mismo sitio. Ya, chicos, voy a borrar la parte de arriba. Bueno. Cuando no entiendan algo, pregunten. Ya, aquí, esto lo que tienen que saber, chiquillos, que es reversible, o sea, puede volver al estado inicial, ¿ya? Esta competitividad es reversible. Ahora, lo que voy a ponérselos aquí con un asterisco, ¿ya? Que la eficacia de un inhibidor competitivo ¿ya? Depende de su concentración. Respecto a la del sustrato, ¿ya? O sea, la eficacia que va a tener ese inhibidor va a depender de cuánta cantidad sea más, ¿no es cierto?, el inhibidor que el sustrato, ¿ya? Mientras más inhibidor haya, va a tener más resultado, ¿no es cierto?, con respecto a la del sustrato. Si hay un exceso de inhibidor, miren lo que va a pasar. Este bloqueará los centros activos de las moléculas de la enzima, ¿ya? Eso también lo vamos a notar.
si hay un exceso de inhibidor este bloqueará. Hay mucho, ¿no es cierto? Los centros activos. De las moléculas de la enzima. Resultando una inhibición total. Porque hay mucho, ¿no es cierto?, inhibidor. Ahora, ¿el proceso será reversible? Si se procura exceso de sustrato. De sustrato. Porque al haber exceso de sustrato, desplazará, ¿no es cierto? Entonces, a ver, aquí desplazará totalmente al inhibidor. Inhibidor. Estas cosas márquenlas muy bien porque son situaciones que se van a dar en las pruebas. ¿Qué pasa cuando hay más, ¿no es cierto?, sustrato que inhibidor? ¿O qué pasa cuando hay más inhibidor que sustrato? ¿Ya? Entonces, hasta aquí quedamos, niños. Hasta ahí. ¿Ya? La próxima semana seguimos con los inhibidores y ver otras cositas, ¿no es cierto?, cómo funcionan en algunos fármacos, por ejemplo. ¿Les quedó claro lo que vimos hoy día, niños? Sí, profe. Ya. Que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente, Y profe. nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Chao, profe. Que estén bien. Chao. ¿Se puede acordar de la revisión, profe, por favor? Sí, sí, lo tengo presente. Y cualquier cosa que surja, yo les comunico, ¿ya? Bueno, Bueno. profe, muchas gracias. Ya, que estén muy Tengan buen día. bien. Chao, profe. Chao. Ya, igual ustedes.